El mercado laboral aragonés continúa mostrando un buen comportamiento en el tercer trimestre del 2019, con un importante aumento de la población activa y del empleo. Como resultado, el número de desempleados se situó en 63.900 personas. Son 1.200 parados menos que en el trimestre anterior, pero 300 más que hace un año. Así, la tasa de paro se sitúa en el 9,69%, la sexta más baja de todo el país. Esta tasa, este 9,69% de tasa de paro, nos remite a la menor desde el año 2008. Y teniendo en cuenta que es una tasa de paro positiva, a la par que la población activa que podría hacer que fuese mayor ha crecido significativamente. Por sectores, el principal responsable de la creación de empleo fue el sector servicios, con 14.300 nuevos empleos en un año. Le siguen la industria y la construcción. Mientras que la ocupación solo disminuyó en la agricultura. Además, también destaca la caída del paro femenino. Ha sido el incremento en ocupación, o dicho de otra manera, el decremento en desempleo para el caso de las mujeres positivo, de modo que la tasa de paro para el sector femenino en este trimestre ha disminuido, mientras que la masculina prácticamente se ha mantenido. Por provincias, Zaragoza es la única que supera el 10% del paro, mientras que Huesca se sitúa en el 7,88% y Teruel en el 8,09%.